Hola, solas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Eh, en este momento les voy a explicar la promesa que les hice de la ruta metodológica, si se quiere, o la estructura como se debería montar el informe final de investigación que ustedes están desarrollando. Entonces aquí ustedes van a encontrar quizás mucha información ya de forma mucho más clara, pero también es posible que les queden muchas dudas al respecto, razón por la que me gustaría que el lunes en el encuentro que tengamos a las 3 de la tarde puedan ustedes hacer todas las preguntas del caso para finalmente resolverlas y lograr avanzar con la total tranquilidad. Yo aquí les voy a lanzar propuestas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes son autónomas para tomar finalmente el camino que quieran tomar. Si ustedes eligen no tomar este camino que les estoy recomendando, entonces ustedes pueden proyectar un camino, comentarme ese camino en qué consiste y efectivamente, de acuerdo al nivel de argumentación que tengan para optar por ese camino, pues no habría ningún problema, les doy el aval y lo hacen como ustedes lo consideren. Esto frente a los problemas propios que teníamos de cantidad de recolección de información, pero también frente a una estrategia de unificación para la sistematización de los resultados. Bueno, voy a ser rápido y asertivo. Aquí encontramos entonces una plantilla. Como pueden ver, la plantilla en la parte inferior tiene 34 páginas. Es decir, me fui muy descriptivo con todo lo que tienen que hacer. ¿Listo? Bien. El proyecto de investigación de ustedes eh, puede llamarse así. Si deciden llamarlo de otra forma, también no hay ningún problema. Consenso de indicadores, preguntas de conocimiento y percepción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, que se enfocan en poblaciones y derechos humanos, con líderes de las subregiones del Occidente y del Urabá del departamento de Antioquia. Como se pueden dar cuenta, les estoy sugiriendo que no se enfoquen ustedes en prosperidad ni en Planeta, que es el taller que vamos a desarrollar el próximo jueves, ni en Paz, que es el taller que vamos a desarrollar el siguiente jueves. Y la razón de esto es que las que tienen que entregar el proyecto ahorita, en noviembre, me preocupa que se van a lanzar ya la parte de la escritura. Y como no tienen unas experiencias previas de grandes escrituras tipo proyectos de investigación, entonces eso les puede costar mucho tiempo. Razón por la que creo que es necesario ir cerrando. ¿Hay algún problema por haber cerrado solamente 5 ODS? No, al contrario. Ustedes focalizaron y hay que argumentar en el cuerpo del documento por qué focalizaron en poblaciones. ¿Por qué le coloco luego el calificativo de derechos humanos? Porque el nombre poblaciones y derechos humanos es como se le llama a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, o sea, ese grupo de 5 DS, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, están enfocados en poblaciones, pero sí tienen un énfasis fuerte en los derechos humanos de estas poblaciones. Bien, como se podrán dar cuenta, los siguientes son prosperidad, esos no están tan enfocados en derechos humanos, planeta no están enfocados en derechos humanos, sino en derechos del ambiente, y paz no están enfocados en derechos humanos. Bien, aunque sí pues la vida y la protección de la vida y todo lo demás, pero aquí es evidente que es netamente derechos humanos. Bien, el nombre es como para que lo discutan y luego les hago la otra propuesta de la cual les había hablado el otro día. Ustedes también son libres de optar. Aquí, por ejemplo, acabé de unir Occidente y Urabá. ¿Por qué? Por afinidad.
Y más abajo les voy a contar cómo les estoy entonces proponiendo a las otras compañeras que también se unan. A las que sí no les estoy pidiendo que se unan, perdón, me adelanto como para poderles explicar, a las que no les estoy pidiendo que se unan es a las que están de verde. A Lisbeth, a Angie, que lo entregan el año entrante. Uno creerá que lo estarían entregando, que no sé, cuando ellas evidentemente lo vayan desarrollando, vayan gestionando el proceso, ellas no tienen que centrarse exclusivamente en poblaciones, pueden ampliar la mirada, pueden ser los 17 ODS, pueden ser solamente poblaciones, porque muchas veces no depende de la cantidad del proyecto, sino de la calidad del mismo. Pero entonces, conclusión, ellas lo entregan el año entrante. ¿Cuándo? Pues, eso depende del ritmo, no sé. La que sí debe entregarlo el año entrante, en junio, es Natalia, porque Natalia finaliza en junio trabajo de grado 2. Eso significa que en junio debe entregar su producto. Y Valentina debe entregar su producto también el año entrante. ¿Qué tiempo? No, no hay un tiempo respectivo para que lo entregue también. Vuelvo y lo digo, lo puede entregar en enero y febrero como tal, o hasta el mismo noviembre ahorita, pero no les sugiero a ellas, en este caso 4, no les sugiero que lo entreguen en noviembre, sino que se tomen el tiempo para seguirlo puliendo con calma y todo lo demás. Bien, razón por la que con ellas no hubo reorganización. Pero para el caso de Karen, Mónica, Estefanía, Vanessa, les sugiero que se unan. ¿Por qué? Por asunto de datos, para que los datos les sean más amigables, tengan una mayor cantidad de población, etcétera, etcétera. Y Estefanía Posada Úsuga y María Alejandra Tortúa se unan y escojan una sola región, Magdalena Medio o Bajo Cauca. ¿Por qué no escoger, por qué no las dos? ¿Por qué no las dos? Porque son separaditas. Son separadas, el nordeste las divide y fácilmente se pudo haber hecho Magdalena Medio nordeste, Bajo Cauca nordeste, pero en este caso hay una distancia entre Magdalena Medio y Bajo Cauca. Entonces no sé qué tanto nivel de afinidad, y ahí sí me declaro desconocedor de la realidad, pero no sé qué tanta cercanía hay de características entre una región y la otra. Razón, sí sé que son ganaderas, pero sí sé también que tienen economías bien distintas, realidades bien distintas. Bueno, ustedes sabrán. Por eso estoy recomendando escoger una de las dos regiones, la que Estefanía Posada y María Alejandra decidan escoger. Bueno, volvamos. Entonces, es la primera gran propuesta que les estoy haciendo de reorganización para que les rinda, para que los datos que se han recogido en poblaciones, que es donde les sugiero también que se enfoquen y no sigan sacando y no sigan haciendo el ejercicio desgastándose en el tiempo. ¿Por qué? Porque las va a coger la aurora a la tarde. Efectivamente, no tengan inconveniente alguno. Bueno. Aquí está entonces el cuerpo del documento, la tabla de contenido, una introducción, doy una sugerencia. ¿Qué es la introducción? Básicamente lo que va a contener el documento. Por eso la introducción es casi como que lo último que se realiza. Los antecedentes, que es una breve introducción de lo que contiene este capítulo, de los antecedentes, 2 o 3 párrafos, y arranca con los antecedentes conceptuales. Debe contener explicación concreta con palabras propias, parafraseando las definiciones de todas las teorías y conceptos que soportan el proyecto. Entonces, ahí sí viene la lógica. Wilfer, ¿cuáles son las teorías y conceptos que soportan el proyecto? Entonces yo les devuelvo a ustedes la pregunta. Les devuelvo la pregunta, aunque con lo que María Alejandra y el equipo mandaron de marco teórico, que se los voy a reenviar, ustedes allí se van a enterar de muchos elementos o van a recoger muchos elementos. Lo que sí está claro es que un proyecto de investigación debe soportarse en conceptos y teorías, razón por la que ustedes deben allí afincar su proyecto. Es decir, por ejemplo, en primera instancia, eh, la teoría del desarrollo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque están haciendo un proyecto de desarrollo, ¿cierto? La teoría del desarrollo sostenible. ¿Es importante? Pues claro. ¿Cuál es el origen del desarrollo sostenible? ¿Quién ideó ese concepto? ¿Por qué ese concepto se volvió relevante en la época actual? O sea, hay una cantidad de elementos, pero no solamente esos. Por ejemplo, ustedes están trabajando con sociedad civil
o con población civil, con líderes. Entonces, por ejemplo, la teoría del liderazgo o la teoría de la sociedad civil. ¿Qué? Ustedes vayan a mencionar, nosotros trabajamos con sociedad civil, entonces les van a preguntar a ustedes, ¿y qué es sociedad civil? ¿Ustedes cómo entienden sociedad civil? Entonces, de por sí, las van a corchar en un momento dado sin sentido. Por ejemplo, acá, con líderes de las subregiones. Entonces ustedes dicen, ¿y qué entienden ustedes por liderazgo? O sea, ese tipo de elementos son necesarios definirlos y no como si fuera un diccionario. Ojo que hay un error grave muchas veces en la forma de hacer las cosas. Uno no define en el marco conceptual o al menos en los antecedentes conceptuales como si fuese un glosario o un diccionario. No, uno explica, uno habla desde los autores, uno parafrasea. A veces uno también coloca entrecomillados, pero uno no hace unas definiciones de coquito, de diccionario. A esta altura, uno hace definiciones conceptuales bien elaboradas. O al menos elige autores que tengan ya unas definiciones bien elaboradas y uno dice, nos vamos por este autor porque consideramos que este autor da una definición global sobre lo que estamos pretendiendo investigar, ta, ra, ta, 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 ta. Muy bien. Lo contextual. Lo contextual debe contener descripciones generales del contexto en el que se va a hacer la investigación. Los cuadros que se hicieron en el primer semestre pueden ir como anexos en el proyecto de investigación. O sea, en la parte de abajo vienen los anexos después de bibliografía. Y ustedes pueden colocar esos cuadros, que son los cuadros descriptivos de la subregión, en esa parte. Tengan en cuenta un detalle, y es que mucha información que está allí contenida, pueden compilarla y colocarla en esta parte. ¿Cuántos párrafos? Aquí en el aspecto contextual, pues no le podría yo decir a usted cuántos párrafos, pero tranquilamente pueden ser 4 páginas, 5 páginas, donde usted escriba la realidad del departamento de Antioquia en esas subregiones. Y muy descriptivo, ¿por qué? Porque estamos hablando de las características. Ahora bien, de todos los ODS, no, de las realidades y las problemáticas que giran en torno a los 5 primeros ODS de poblaciones, que es la sugerencia que les estoy haciendo. Ahora bien, si usted quiere de todos los ODS, también no hay ningún problema. Ahora bien, también es que el otro punto es que los ODS son sistémicos. ¿Qué significa sistémicos? Que pues claro, incidir en un ODS influye en otro ODS y así paulatinamente. ¿Qué tanto? No, eso ya no se hace tan matemáticamente. Eso ya toca mirar con detenimiento si un indicador que se plantea en el ODS 3 y que es salud va a impactar en el ODS 12 o que tiene que ver con medio ambiente o con agua, etcétera. O sea, por ejemplo, el asunto de la contaminación del agua puede incidir, que tiene que ver con el ODS 12, puede incidir en que la gente se esté enfermando, que puede incidir en el ODS 3. Si se dan cuenta que es ese nivel de relacionamiento, si me da la palabra, sistematicidad o, bueno, es lo que permite entender que hay un nivel de relacionamiento entre uno y el otro que no se puede desconocer, pero enfoquen su análisis y es la sugerencia para que no les cope todo el tiempo del trabajo, enfoquen su análisis precisamente en los 5 primeros ODS, es la propuesta. Luego el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema recojan el que ustedes ya habían hecho finalizando el semestre pasado. Mire, texto de aproximadamente 4 a 6 páginas que relata a modo de cuestionamiento, preocupación e incitación a buscar respuesta a preguntas que pueden ir al final de este texto o pueden ir intercaladas en la redacción. Finaliza con la pregunta principal de investigación y consecuentemente con los objetivos de investigación. Luego siguen los objetivos de investigación después de la pregunta. Recuerden que la pregunta ya la tenemos. Yo no sé si la coloqué acá, si no la coloqué acá, se la reenvío. Bien. ¿Por qué? Porque sí he estado mirando mucho el tema de la redacción y puliendo mucho el tema de la redacción. Entonces les voy a enviar el objetivo y las preguntas de investigación. Bien. Diseño metodológico. Entonces, vuelvo. El planteamiento del problema es el mismo, idéntico, no lo impactamos, no lo mejoramos con relación al que habíamos hecho el semestre pasado. Sí, pues claro, ustedes pueden hacer las mejoras del caso. Siempre hagan todas las mejoras, es decir, siempre hagan el cuestionamiento de qué tan bueno quedó lo que habían hecho en el pasado y entren a pulirlo. Por favor, eso es importantísimo. Siempre estén dudando de que lo que hicieron antes
estuvo bueno, entonces entren a hacer un ejercicio precisamente de pulimiento. ¿Esto qué le pasó? Que se descuadró. ¿Sí ven que se descuadró? No sé. Bueno, no es tan grave, pues simplemente le cambió la letra, normal. Bueno, esta cosa le cambió la letra. Diseño metodológico. En el diseño metodológico, ay, no me quiere mover. Ay, un segundito a ver si logro saber qué pasaría acá, que este computador no me está respondiendo. Bueno, no sé qué pasaría. Diseño metodológico. Es un texto de aproximadamente 4 a 6 páginas que denota todos los elementos a desarrollar en el proyecto. Este diseño metodológico lo he ido desarrollando por escrito para que ustedes comprendan cómo vamos a hacer la investigación. Siempre se los he ido enseñando. Vanessa Cacante le ha ido adicionando elementos, pero será entregado a todos los equipos para que lo inserten, tal cual como se envía. Es muy importante que se empoderen del diseño metodológico, porque el diseño metodológico les habla del paradigma de investigación. Recuerden, tenemos como paradigma la investigación cualitativa, pero también la investigación crítica, o sea, tenemos una hermenéutica crítica. ¿Por qué? Porque efectivamente hacemos un análisis del contenido en el primer objetivo específico y hacemos investigación-acción participativa en el segundo objetivo específico y tercer objetivo específico. Tengan en cuenta que el cuestionario, que es el que nosotros utilizamos como herramienta, en este caso es un medio para llegar a un fin, pero nosotros hicimos para el objetivo 2 y 3 talleres, y en esos talleres buscamos siempre dialogar con la gente. Pero como hicimos una invitación tan amplia a tanta población, requerimos el cuestionario para poder hacer el proyecto, para poder hacer la consolidación de la estrategia de precisamente de propuesta de los indicadores pregunta. Entonces, conclusión, para que en algún momento si les llegasen a preguntar, usted está planteando una investigación crítica, pero está planteando un cuestionario, o sea, usted lo llevó a nivel cuantitativo. No, nuestra investigación no es cuantitativa. El cuestionario fue una herramienta que utilizamos simplemente con el propósito de consolidar las ideas de la población que se presentó a los talleres. Razón por la que el cuestionario simplemente fue una herramienta útil en un momento dado que nos permitió centrar o cerrar la información. Pero el conversatorio se dio y hay que contar cómo se dio cada uno de los respectivos talleres o el respectivo taller. Bueno, ahorita hablamos de eso. Un detalle bien importante, debe leerse como la metodología para que comprenda cómo es el proyecto y cómo se sistematiza desde las categorías conceptuales. Estas últimas deben conectarse con los elementos conceptuales de los antecedentes del proyecto y las preguntas que soportan los objetivos, categorías e instrumentos deberán ser las mismas o asociarse con las preguntas del planteamiento del problema. ¿Cómo así? Resulta que en un momento determinado yo les mostré a ustedes este cuadro. Este cuadro se llama categorías de investigación, donde aparecen los objetivos específicos, las categorías de investigación, los diseños metodológicos, la metodología, los resultados esperados, etc. De igual forma, esto es importante porque estas categorías se conectan, que son categorías de investigación, se conectan necesariamente con el marco teórico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando de problemáticas territoriales, significa que efectivamente en el marco teórico tuve que haber hablado de problemáticas territoriales, ¿cierto? Y los diseños metodológicos tienen que ver con la forma como voy a ejecutar la investigación y las preguntas que desarrolle en las técnicas que diseñe tienen que ver con las preguntas de investigación que tienen que ver con los objetivos de investigación. Entonces, nuevamente, esto es una articulación y por eso es que preguntas de los instrumentos con los cuales voy a levantar la información, esas mismas preguntas son las preguntas que están relacionadas directamente con preguntas de investigación.
Bien. Esto no me cabe el tiempo hoy para explicárselos nuevamente, pero se los voy a explicar nuevamente para que no tengan problema. Esto es material que ustedes deberán tener presente para la claridad de lo que van a hacer. Bien, volvamos. Entonces, luego sigue la caracterización de la subregión, o sea, ya entramos en materia. Este es el primer objetivo específico. Entonces aquí, si vamos a caracterizar la subregión, entonces estamos hablando la subregión de, en este caso, las subregiones de Occidente y de Antioquia, no, Occidente y del Urabá, del departamento, ahí está, de Antioquia. Entonces acá de las subregiones. Listo. Del departamento de Antioquia a partir de las problemáticas relacionadas con los objetivos del desarrollo sostenible enfocados en poblaciones, ODS del 1 al 5. Texto entre 8 y 15 páginas en norma ZAPA, ¿cierto? Que es lo que les había dicho a ustedes, una explicación lo que se pueda mucho más precisa, analítica, de una caracterización de la subregión, de las subregiones respectivas, de esos ODS. O sea, es muy parecido al marco teórico, pero no es el marco teórico. En este caso es una caracterización, están respondiendo al primer objetivo específico. Explicar el texto inicial porque esos ODS están enfocados en poblaciones. Eso es importante. ¿Ustedes por qué se enfocan en poblaciones? Porque desde el trabajo social es importante que ustedes le presten atención a los ODS y en especial a poblaciones. Propuesta, seguir con las regiones como vamos, pero enfocarnos solo en poblaciones. Reagruparnos de acuerdo a cuadro a continuación. Ahí está lo que les estaba hablando ahorita. ¿Listo? Bien. Bueno, esto era una propuesta 3 en caso de que ustedes quisieran. Vamos a trabajar todo el departamento de Antioquia, pero solo los ODS poblaciones. O sea, que todas en conjunto trabajen todo el departamento, pero yo sé que las reviento y no es la intención. O sea, que esta propuesta 3 ni le presten atención. Bueno, ahí sí viene el desarrollo del objetivo específico número 2 y del número, así este es del número 2 solamente. Construcción consensuada con representantes de la sociedad civil de una línea base de indicadores, preguntas de percepción y conocimiento de los ODS enfocados en poblaciones para las subregiones de Occidente y del Urabá del departamento de Antioquia. Ojo que acá hay algo que yo debo corregir. El título está con líderes y esa consistencia es importante siempre dejarla. Si el título dice con líderes y aquí estamos diciendo con sociedad civil, son conceptos sociológicos bien distintos. Entonces, construcción consensuada con líderes. Construcción consensuada, una línea base, indicadores, preguntas de percepción y conocimiento de los ODS enfocados en poblaciones para sus regiones del occidente. Acá. Líderes. Si ven el boleo que esto implica, cada detallito es importante. Construcción consensuada con líderes de las subregiones de Antioquia, de Occidente y del Urabá del departamento de Antioquia, de una línea base de indicadores, preguntas de percepción y conocimiento enfocados en poblaciones. O sea, hay que comparar con el título principal de investigación. Recuerden que este es lo más importante del proyecto porque de por sí es el eje del proyecto en sí misma. Entonces, listo. El objetivo de investigación, aquí está. Y nuevamente aquí está, esto lo tenemos que analizar con detenimiento, si es sociedad civil o es población civil. Y lo digo porque finalmente eso se transversa por cuánta gente nos contestó. Entonces yo creería que no nos contestó la sociedad civil de esas regiones. Yo creería que nos contestaron líderes que asistieron a los talleres, más sociedad civil no nos aceptó. La idea inicial sí era que nos contestara sociedad civil, ¿cierto? Porque estábamos invitando a líderes de organizaciones, pero finalmente no nos llegaron líderes de organizaciones, por tanto no nos llegó sociedad civil, sino líderes
sujetos quizás independientes o representantes de una que otra entidad, más la sociedad civil en pleno no estaba allí. Entonces, hasta nos pudo haber contestado el cuestionario de estudiantes. Entonces, por eso podríamos llamar en forma genérica líderes, más sociedad civil en pleno, no. Entonces, eso para que lo tengamos como objeto de reflexión. Bueno, desarrollo del capítulo. Como se desarrolló el taller de construcción consensual, una línea base, indicadores, preguntas de percepción y conocimiento enfocados en poblaciones. Entonces, aquí hay que contar. Contar cómo se desarrolló el taller. Entonces, hay que decir cómo fue la metodología del taller, qué categorías de investigación se tuvieron en cuenta, cuál fue la población invitada, qué población finalmente se inscribió, cuál fue la población en cantidad que asistió, razones para construir indicadores, preguntas de percepción y conocimiento de los ODS enfocados en poblaciones, qué otros indicadores, preguntas existen en los ODS, el trabajo colaborativo entre investigadores, es decir, nosotros a ustedes les vamos a aportar los indicadores base, entonces por eso nos tienen que mencionar en el proyecto. Es decir, nos asociamos con el proyecto de investigación liderado por los docentes, y en el proyecto de investigación de ellos denominado que ellos diseñaron la propuesta de indicadores, preguntas de conocimiento y de percepción. Bien, eso hay que mencionarlo. Y hay que mencionar a sus otros equipos, es decir, a María Alejandra y a Estefanía, hay que mencionarlas también, porque ellas están en el Magdalena Medio o en la otra subregión, si ustedes están hablando aquí. Y de igual forma, María Alejandra y Estefanía, hay que mencionar a Karen, a Natalia, a Vanessa, que también están efectivamente en el otro lado, que también están haciendo proyectos de investigación similar o afín al de ustedes. Los indicadores construidos inicialmente para socializar y consensuar, hay que mencionar que se construyeron, y la metodología del consenso. Ojo, esto es un concepto. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es el consenso? Es un concepto de las ciencias sociales. Ojo, no pueden salir, no pueden desconocer que tienen que conceptualizar consenso, porque consenso es una categoría inclusive de investigación. Bien. Resultados de la construcción consensuada de una línea base, indicadores, preguntas de percepción y conocimiento de los ODS. Número 1, fin de la pobreza. Entonces, por cada indicador validado y por cada uno de los 5 ODS. 4 párrafos introductorios que expliquen el estado del ODS 1 en las subregiones, o sea, el ODS 1 es pobreza, fin de la pobreza, en las subregiones del occidente y de Urabá. Ustedes tienen que hacer una breve introducción en qué estado se encuentran el ODS 1 en esas dos regiones. Wilfer, 4 párrafos no nos da, hágalo pues más amplio, ¿cierto? Pero recuerde que esa parte descriptiva sobre la problemática la debió haber trabajado en el anterior capítulo, o sea, en el capítulo que tiene que ver con el desarrollo del objetivo específico número 1. Listo, o sea, en el anterior capítulo. Primera pregunta sobre el ODS 1, fin de la pobreza. ¿Qué nivel de pertinencia tiene la siguiente pregunta de conocimiento para ser utilizada con población civil de las subregiones de Occidente y Urabá del departamento de Antioquia para el ODS 1, fin de la pobreza? Aquí aparece la pregunta. ¿Por qué se las paso en foto y no se las paso en texto? Porque nosotros, o sea, Ceballos y otros no hemos sacado nuestro libro. Nuestro libro saldrá fruto del producto de este año. El año entrante se editará el libro. Y nosotros, por ser esto un material comprometido con el Tecnológico de Antioquia, no lo podemos en este momento entregar a nadie, con excepción de ustedes que también están entregando su producto de investigación. Pero por eso mismo se los entrego en foto, porque si después hacen el rastreo en el software que busca medir el plagio, van a decir que ustedes nos plagiaron o que yo los plagié a ustedes. Y eso es lo que estamos tratando de evitar, colocando una foto con la pregunta que se validó. No sé si me entendieron, se lo explico mejor después, pero lo que está muy claro es que hay un colegaje entre ambas investigaciones. Nosotros les entregamos a ustedes los indicadores que nosotros redactamos. O sea, esto es de autoría propia, no nos lo inventamos. Perdón, no lo copiamos de ningún lado. Nosotros lo redactamos y creamos estos indicadores y son la base de nuestro proyecto de investigación. Se los pasamos a ustedes precisamente porque hicimos trabajo de campo juntos.
Entonces, por eso, aquí es un ejercicio de validación conjunto. Bien, nivel de pertinencia de la pregunta 1 del ODS 1. O sea, entonces aquí sí viene, vamos a lo concreto. Tenemos un Excel. Aquí está el Excel de respuestas. El Excel de respuestas es el que todo el mundo, bueno, no sé si lo conocen o no lo conocen. Son 62 respuestas. Digo 62 porque aquí hay 63. 63 y arriba la primera columna no cuenta. Sin embargo, lo particular es que esta señorita, Sara Villa Zuluaga, contestó: una vez leído el consentimiento informado, acepta desarrollar el presente cuestionario. Y ella dice que no. Entonces no debió haber desarrollado el cuestionario. Pero precisamente lo desarrolló, si se dan cuenta aquí las respuestas. Pero contestó que no. Entonces, por ese motivo la debemos excluir de las respuestas, porque ella tranquilamente puede alegar posteriormente que ella dijo que no, razón por la que sus respuestas no tienen valía para, o no tienen, valía para este proceso de investigación. Entonces, debemos excluir la respuesta de ella. De resto, todos dijeron que sí. ¿Eso qué significa? Significa que teníamos 62 menos 1, 61 respuestas. Listo, 61 respuestas. Resulta que yo debo seleccionar al Urabá, entonces le coloqué un filtro. Voy a seleccionar Occidente y voy a seleccionar Urabá. El filtro. Yo creo que todas ustedes saben hacer esto. No tiene pérdida. Entonces resulta que la selección me arrojó un recuento total de 11 personas que contestaron para la región de Occidente y para la región de Urabá. ¿Son muchos? No, no son muchos, pero ¿son suficientes para que nos dé una tranquilidad para el proyecto? Sí, son suficientes para eso. Bien, entonces cogí estas, perdón, nuevamente le hago para que me lo entiendan. Cogí, copié esto y me fui para la siguiente página de Excel y lo pegué. Aquí lo pegué. Listo. ¿Qué voy a encontrar aquí? Mire, enseguida se nos va a acabar esta grabación, razón por la que voy a iniciar otra grabación para poderles explicar esto con detenimiento. Bueno.